Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo desayuno sobre Chief Learning Officer. En esta ocasión, sobre nuevas formas de aprendizaje tecnológico en las empresas. Soy Beatriz García, codirectora de los programas en facilitación del aprendizaje y la innovación dentro del equipo de Team Labs. Y bueno, pues dentro del trabajo que desarrollamos en Team Labs, pues una de las líneas que estamos explorando es esta facilitación del aprendizaje en las organizaciones, con el programa en Chief Learning Officer y el máster en facilitación del aprendizaje. Y bueno, van llegando personas. Doy la bienvenida también a todas las personas invitadas. Tenemos a Berta Lázaro, cofundadora de Team Labs, Eva, de Mau San Miguel, David Hernández, perdón, que siempre me sale Hernández. No te preocupes, es normal. De BBVA, del proyecto Ninja, de Singular. Y tenemos a Javier Pobes moderando. Hola, María José, qué alegría también ver a Cloers de la primera promoción de nuestro diploma por aquí. De hecho, Javier Pobes, que va a estar moderando Somos Clo. Esta sesión, pues también es nuestro senior learner y también ha formado parte y forma parte de esta primera promoción de Cloers y, por supuesto, de la comunidad de Clo que estamos construyendo. Buenos días, Federico. Os cuento brevemente un poquito dentro de qué se enmarca este desayuno. Bueno, dentro de LEAD, de todo lo que es el ecosistema LEAD, estamos construyendo quizá no una nueva profesión, sino un nuevo perfil profesional con una serie de competencias, habilidades y también una nueva forma de hacer y de enfrentarse a los retos de las empresas. O sea, que más que ser un perfil orientado a algún sector, es casi como un perfil transversal con una serie de habilidades que, independientemente de qué te dediques y dónde estés trabajando, pues te permite afrontar los retos que tienen a día de hoy las organizaciones. Esto, pues, hace un año costaba un poquito más entenderlo. Quizá en los momentos de incertidumbre absolutamente continua en los que nos movemos, pues, cuesta menos entender cuál es nuestro propósito con todo este proyecto en torno a la facilitación del aprendizaje y la innovación. Y, bueno, pues se trata de eso, de formar perfiles profesionales capaces de acompañar a los equipos humanos a las personas dentro de las organizaciones a abordar estos retos que la sociedad y el contexto pues nos están demandando. Bueno, pues con esto me despido. Por supuesto, si quiere, una vez que termine el webinar, todas las personas que asistiréis lo vais a recibir, y si estáis interesados en recibir más información sobre los proyectos y los programas que realizamos en Team Labs, tanto dentro de esta línea de trabajo de facilitación como dentro del grado Lane en liderazgo, emprendimiento e innovación y otros proyectos y propuestas que estamos desarrollando, pues estaremos encantados de contaros. Y le paso ya la palabra a Javier. Javier, buenos días. Hola, buenos días a todos. Espero que todos estéis razonablemente bien en esta situación. Quería dedicar unos primeros minutos para presentar a la primera promoción de CLO con Team Labs y la Mondragón Universitatea, que es importante entender que ya estamos en una situación, por decirlo así, donde todo un colectivo estamos creando esa comunidad CLO. Quería presentaros a Arantxa, a Borja, a Dionís, a Eva, a Constanza, a Irene, a Laura, a Marcela, a María José, a Mónica, a Onitza y a Suriñe. Todos y todas estamos por la pasión del aprendizaje y hemos ido construyendo nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro objetivo en este trabajo que hemos hecho con Team Labs en este año pasado. Desde la diversidad de nuestro origen, de nuestras experiencias y de los caminos profesionales, hemos alimentado las capacidades en base a la pasión del aprendizaje propio y para facilitar el aprendizaje de los otros. En este minuto queremos recordar especialmente a nuestro profesor y amigo inspirador de esta primera promoción de CLOs, Antonio Rodríguez de las Heras,
que nos ha dejado este verano pasado por la pandemia que estamos sufriendo. El primer alefita, el permanente Cosimo, en sus escritos y su oralidad, ya desde los años 90 nos llamaba a la relación entre la filosofía, la tecnología y el aprendizaje. Sus metáforas nos sirven y nos servirán para entender realidades complejas y transdisciplinares. Os comparto una de sus frases en un libro ya clásico de 1991, se llamaba Navegar por la información, que decía: la playa no es más que el comienzo del mar. El mar recomienza en la costa, por eso es ilimitado. Un mar de singularidades, un mar de información por el que hay que navegar. A partir de ahí, de esas ideas, construimos nuestra visión de lo que es el apoyar y facilitar el aprendizaje en las organizaciones. El aprendizaje como un proceso personal y colectivo, liberado de las restricciones en el espacio y el tiempo, impulsado por la voluntad de explorar y compartir, orientado hacia las organizaciones, convencidos de que el aprendizaje de las personas en su actividad diaria, en el flujo del trabajo, en el flujo de la vida, es el mejor valor añadido para las personas y las organizaciones, que lo van a atesorar en el intercambio de sus experiencias y conocimientos. Como CLOS asistimos, observamos, evidenciamos el aprendizaje que sucede, lo cuidamos, lo abonamos, para que crezca en el compromiso del que aprende. Actuamos como jardineros que observan y se sorprenden, activan y articulan. Sirva esta primera introducción para darnos el contexto en el que nos entendemos los CLOS dentro de este mundo, digamos, de la tecnología. Nos entendemos desde la visión del aprendizaje. Por otro lado, yo me presento, soy Javier Poves, soy una persona que de alguna manera en su fase, digamos, posterior a la laboral intensa, está trabajando en el aprendizaje, en la idea de potenciar el aprendizaje en las organizaciones. Desde el 86 que empezamos con el proyecto Atenea para llevar ordenadores fuera a las escuelas, estoy en la relación entre la tecnología y el aprendizaje, y finalmente durante mucho tiempo he estado como consultor en temas de tecnología y aprendizaje en las organizaciones, para también que me situéis, ¿no? A partir de ahí queremos abrir este webinar trabajando y recibiendo a personas que están ahora mismo activas en esta función, digamos, de relacionar aprendizaje, organización y tecnología. Os voy a ir presentando, o se van a ir presentando ellas, estas cuatro, que nos van a facilitar el aprendizaje de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, sobre este tema. Os voy a pedir que nos digáis quiénes sois, cuál es vuestro rol, y os voy a pedir que nos deis un poco una visión desde vuestro rol de cuál sería la posición del CLO, del Chief Learning Officer, de la persona que facilita el aprendizaje en vuestra organización. Eva. Hola, pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto estar acompañándoos en este desayuno de Team Labs. Gracias a la organización y concretamente pues a Berta y a Bea por la invitación y por la oportunidad de compartir este rato. Bueno, pues mi nombre es Eva Astorga y soy especialista en metodologías y tecnologías para la gestión del cambio. Y mi rol dentro de MAU San Miguel es del Digital Talent Leader en MAU San Miguel, en el Digital Hub de MAU San Miguel. Y también soy parte del equipo de talento corporativo y experiencia de empleado. Mi rol sería desarrollar las capacidades de nuestros profesionales para conseguir nuestros objetivos estratégicos. Y esas capacidades que hemos determinado como estratégicas pues son inteligencia artificial y voz, RPA, Big Data y Analytics, Agile y Experience Design. Tenemos un centro de conocimiento en estas metodologías, en estos frameworks que también lidero yo, y también en temas de plataformas colaborativas. Y todo esto lo hacemos tanto desde mover conciencias, es decir, desde generar un mindset, una predisposición positiva hacia el cambio y la transformación digital,
hasta el acompañamiento en proyectos concretos, en el diseño y desarrollo de proyectos con alta componente tecnológico. Y respecto a tu pregunta, Javier, de cómo entendemos o cómo asumimos este rol del Chief Learning Officer dentro de nuestra organización, tendría que decir que como tal no existe de nuestra compañía, además a Miguel. Si bien el equivalente podría ser la simbiosis justamente que representa mi rol, porque es como una especie de conector o translator entre la dirección de digital y el foco que tienen en tecnología para el negocio, y sí que trabajando de forma muy coordinada e integrada con la dirección de talento corporativo y experiencia de empleado, que tiene el foco en las personas. Así que ese sería pues un poco mi rol y donde estoy ahora mismo. Muchas gracias, Eva. Gracias. Berta. Pues nada, buenos días a todas y todos. Egunon, que estén algunos por aquí. Pues yo soy Berta Lázaro, soy cofundadora de Team Labs. Ahora mismo, bueno, como cofundadora creo que he hecho de todo en la organización. Ahora mismo como mi etiqueta más así, soy directora de Barcelona. Estamos, bueno, nosotros al final, yo de mi rol, lo que ha sido como una transición entre, en principio era entrenadora de los equipos del grado Lane, de liderazgo, emprendimiento e innovación, que llevamos en Team Labs con la Universidad de Mondragón, y bueno, y como fundadora de Team Labs lo que estábamos obsesionados al principio es en montar esta figura de laboratorio de aprendizaje. Que queríamos que fuera una dotación, una nueva dotación sociocultural, que fuera un híbrido entre universidad y empresa y que fuera un contexto donde estudiar y trabajar fuera la misma cosa, ¿no? Y donde crear fuera como en equipo, fuera el motor de todos los aprendizajes. Entonces, dentro de nuestro contexto de un laboratorio de aprendizaje cuya máxima función es el aprendizaje, pues el CLO, o sea, está en todas partes y no está en ninguno, ¿no? O sea, y entonces nuestra figura de inspiración en ese momento fue la figura del Team Coach, que es una figura que heredábamos de la metodología que trabajamos finlandesa de Team Academy, que es esa figura que acompaña a los equipos para asegurarse que los equipos aprendan y que los equipos estén sanos, ¿no? O sea, compartan absolutamente todos sus conocimientos para que el equipo y el proyecto pueda crecer, ¿no? Y pueda moverse. Al final es una figura que lo que hacemos, nuestra máxima responsabilidad es sedimentar el conocimiento que crean los equipos para que después se pueda volver a reactivar, ¿no? Y se pueda capitalizar, ¿no? Generamos pues espacios de diálogo, espacios de socialización y espacios de cristalización de todas esas cosas para que sea una materia prima, ¿no? El conocimiento que generamos todos y, por supuesto, las personas que generan ese conocimiento. Entonces, bueno, tenemos ahí una serie de, como dentro del laboratorio de aprendizaje, eso es espacio híbrido, que es un espacio de experimentación, es un espacio también académico, ¿no? Al final nos obligamos todos a diseñar esos contextos de aprendizaje que sean contextos de confianza y contextos de libertad, ¿no? Para poder aprender. Como consejo de administración, al final, yo creo que también el ser diseñadores de esos contextos es un instrumento de liderazgo en sí mismo, ¿no? Tú te ayudas del aprendizaje de otros para que el equipo y el proyecto crezca. Y creo que esa es como la mayor necesidad que ahora mismo que está más latente, ¿no? La necesidad de que todos los aprendizajes que suceden en todos los rincones de la organización, ya sea a nivel íntimo o sea a nivel de proyecto, de solución innovadora, puedan ponerse al servicio de lo que estamos haciendo en común, ¿no? Y, por supuesto, al servicio de la sociedad. Y creo que esa es nuestra figura. Tampoco tenemos un CLO integrado, o sea, que son estas cosas que pasan, ¿no? Lo tenemos como integrados en el core y en nuestro wallet competencial, ¿no? En nuestro sistema de competencias nos obligamos a tener esas competencias de autopropulsarnos a aprender. El aprender a aprender forma parte de nuestra obligación como profesionales dentro de la empresa. Muchas gracias, Berta. Evaristo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Me sumo a los agradecimientos y saludos del resto y así ahorramos algo de tiempo. Respecto de bueno, soy Evaristo Nogales y mi rol en Singular es el de responsable de estrategia, ¿no? El CSO. Cosa que demuestra mi gran habilidad porque Singular presume de no tener estrategia. Entonces, bueno, siempre es un rol cómodo. Lo cierto es que, bueno, al final eso lo que implica es que en cada año, digamos, pues voy poniendo el foco en algo que la empresa quiere impulsar en ese periodo. Hace unos años nosotros estamos viviendo un proceso de crecimiento muy intenso, entre un 30 y un 40% en el número de personas y en todo, prácticamente al año. Y siempre nos ha preocupado mucho que una de las cosas que nos caracterizaba era el foco en las personas. Y por tanto, pues hace unos años la preocupación era cómo escalar eso y cómo meter esa filosofía de felicidad en la organización, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, de hecho, compaginé el rol con el rol de Chief Happiness Officer. Hoy por hoy, para nosotros entendemos que por el perfil de personas que tenemos, la motivación, las ganas de aprender de forma permanente forma parte de la gasolina de esa felicidad para nuestro equipo. Y por tanto, hemos fusionado esos dos roles de Chief Happiness Officer y Chief Learning Officer. Y lo ocupa un compañero que se llama Roberto Mayén. Roberto, si me estás viendo, te mando un saludo. Y no sé exactamente si Roberto es del Atlético de Madrid, creo que no, pero el caso es que al final hemos denominado al rol Cholo, ¿no? Porque CHLO, pues Cholo como Simeone. Respecto de cómo vemos el rol y esa función de aprendizaje en la organización, una de las cosas que nosotros planteamos precisamente en ese análisis de no queremos tener estrategia, en el sentido de no queremos decir que el año que viene tenemos que estar en otro país o cosas de este tipo, sino queremos siempre ir facilitando a nuestro equipo su crecimiento, ¿no? Entonces, de hecho, definimos que nuestra estrategia es la del curling. No sé si os suena, es un deporte muy popular en el que alguien lanza una especie de piedra, ¿no? Y van delante con una escoba barriendo para que la piedra llegue a su destino. Pues nosotros siempre hemos planteado que como organización nuestro objetivo tiene que ser precisamente eso, ¿no? Que en el desarrollo de nuestro equipo no nos aseguremos de que no hay obstáculos por delante, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el aprendizaje, en el fondo hacemos lo mismo. Yo creo que no hay ningún proyecto en el que cualquier persona, en cualquier sitio, no aprenda. Quizás el plus en nuestro sector es que no hay proyecto en el que no necesiten aprender o no necesiten descubrir algo, porque, bueno, está en proyectos de innovación, en proyectos de tecnología y siempre para afrontar un proyecto tienen esa necesidad de aprender. Con lo cual, la motivación, digamos, que la traen de casa y nuestro trabajo es que tengan los recursos, que tengan los medios y que tengan el tiempo también, ¿no? y las energías. Ahí hemos hecho muchas cosas. Yo recuerdo que hubo un momento, de hecho, me surgió la duda, porque hace un par de años una de las cosas que hicimos en aprendizaje fue dar a todo el equipo acceso libre a Udemy, que es una plataforma de formación online con muchos programas técnicos. La verdad es que es muy, muy interesante. Mucho menos que Ninja, por supuesto, pero Ninja no existía entonces. Y curiosamente, una empresa de la competencia, y no lo digo con ninguna crítica, solo un poco para que visualicéis hasta qué punto el aprendizaje es importante para nosotros. A la vez, lo que le dio a toda su plantilla fue tarifa plana de Netflix. Lo cierto es que a mí me generó dudas y lo que me sorprendió fue que nuestro equipo estaba absolutamente feliz, emocionado. No os podéis imaginar la acogida que tuvo tener tarifa plana a un sitio de curso. Y bueno, eso pues lo que decía, ¿no? Al final es ir poniendo los medios e ir ayudando
a que esa motivación y esas ganas de aprender, que es natural en equipos de nuestro sector, pues no encuentre obstáculos. Gracias, Evaristo. Os quería un poco poner en situación de cómo vamos a hacer la webinar. Vamos a tener una serie de duplas, es decir, de 2 personas que van a tener la misma pregunta y nos van a responder, una sucesivamente después de otra. Y vamos a ir, de alguna forma, recogiendo preguntas que esperamos que nos vayáis poniendo en el chat o en el entorno de preguntas, ¿de acuerdo? Que los hará Beatriz. Bueno, David, vamos contigo. Ponte el audio, David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí, ¿no, Javier? Sí. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. También voy a ser breve. Pues un placer estar con todos vosotros, con Berta, Eva, Javier, Evaristo y todas las personas que estáis ahí detrás de la cámara. Bueno, yo soy David Hernández, soy ingeniero informático de formación, pero soy un auténtico apasionado del intraemprendimiento y la dirección de producto digital, aplicado a lo que es el aprendizaje, la gestión del cambio cultural y el talento, ¿vale? Actualmente soy responsable del upskilling y reskilling tecnológico de BVA, lo cual pues estoy muy contento porque el poder ayudar a todos los compañeros de ingeniería a nivel mundial, a más de 40.000 personas, a que realmente puedan evolucionar, puedan aprender y puedan estar en un constante aprendizaje, pues es una misión que me complace y que me hace pues intentar dar lo mejor de mí en este gran desafío. Vale, nosotros como BVA somos una empresa muy grande con más de 120.000 empleados a nivel mundial. Uno de los grandes desafíos que teníamos por delante y que seguimos teniendo es cómo somos capaces de hacer que todas las personas puedan evolucionar, puedan adquirir ese conocimiento para acometer con éxito los programas de transformación que tenemos. Yo cuando hablo de cultura del aprendizaje, siempre cultura del talento, pues para mí existe un gap muy fuerte entre lo que es la visión estratégica, entre los diálogos estratégicos que tenemos y luego cómo somos capaces de llevar esa visión a la realidad. Y yo creo que hay, pues en los últimos años en BVA, a través de iniciativas como Ninja y Tech University, pues hemos conseguido minimizar ese gap y en la medida de lo posible, pues intentar llevar a la práctica esa visión estratégica aspiracional que nosotros tenemos. Para nosotros, por ejemplo, los equipos de éxito son equipos que son capaces de estar en constante evolución, que son capaces de adoptar las novedades del entorno tecnológico, pues para seguir satisfaciendo las necesidades que tienen como equipo. Y esto se puede extrapolar a todo, se puede extrapolar a una empresa, por ejemplo. Una empresa de éxito para nosotros es una empresa que es capaz de estar en continua evolución, que es capaz de asumir innovación, de asumir las novedades para seguir satisfaciendo necesidades de los clientes y, por ende, mantener la competitividad. Y lo mismo a nivel de personas. Una persona de éxito, una persona que realmente está motivada por su trabajo, es una persona que tiene una cultura de evolución constante y de aprendizaje continuo, ¿vale? Pero para nosotros esto no es posible. O sea, no es posible generar equipos de éxito, no es posible generar empresas de éxito si no existe una cultura de aprendizaje continuo, ¿vale? Y esto es fundamental. Por lo tanto, mi objetivo, mi misión dentro de BVA y como extensión a lo que sería el rol del CLO, que en BVA tampoco existe. Yo soy un poco como Eva, soy una simbiosis entre las áreas de talento y cultura e ingeniería. Vale, pues es eso, es generar esa cultura de aprendizaje continuo dentro de la organización. ¿Cómo conseguimos eso? Pues también es fundamental para nosotros. Para nosotros, como bien ha dicho Javier al principio, pues, el aprendizaje tiene que ser compartido, se tienen que generar comunidades donde todas las personas son capaces de aportar en ese aprendizaje y generar experiencias motivadoras que ilusionen a las personas, que sean divertidas, pues es fundamental también, que es otra de las partes que nosotros consideramos que debe tener este rol. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros estamos intentando evolucionar esa visión más tradicional donde pues, un rol de formación genera contenidos
formativos a generar esas comunidades de aprendizaje, esa cultura dentro de la organización, que en el fondo está muy alineado con la competitividad y con los objetivos estratégicos de las personas. Muchas veces, y a nosotros en BBVA nos ha pasado, que tenemos un diálogo, un mensaje estratégico, pero luego cuando realmente analizamos cuál es la cultura de las personas, cuál es el comportamiento de las personas, pues nos damos cuenta que existen diferencias, y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que generar esa consciencia de la importancia que tiene el aprendizaje, de generar esos entornos de colaboración donde las personas puedan motivarse, puedan sentir curiosidad, puedan compartir su conocimiento con otras personas. Y otro punto muy importante para nosotros es pues conocer la información, los datos, conocer cuál es el conocimiento que existe en la organización real, porque si no tengo esos conocimientos no puedo tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, el gran avance que hemos hecho en BBVA en los últimos años ha sido pues intentar reducir ese gap entre lo que es nuestra visión estratégica y la ejecución del día a día para poner en práctica pues toda esta visión estratégica que tenemos. Muchas gracias, David. Vamos a empezar con una dupla entre David de BBVA con BBVA y con Mau San Miguel. Quería haceros una anécdota, digamos. Yo ya en el 2012-2014, por ahí, ya BBVA decía en una de sus comunicaciones que la gran competencia en la banca online estaría en Google, Amazon y Facebook. Quiero decir que la visión también de la dinámica es una dinámica que viene de lejos, que no es algo que sea ahora con la situación que vivimos, sino de lejos ya se están planteando, ¿no? Están planteando temas como que la banca pues tenía que ver con la información y con la tecnología, ¿no? Fundamentalmente. Pero ahora en el 2020 estamos ya en un escenario donde hay elementos que se están consolidando. Por ejemplo, la hiperpersonalización. La hiperpersonalización con todos los datos personales que tienen de cada uno, de todos nosotros, de consumo, de comportamiento, de viaje, de todo. También la hiperautomatización, fundamentalmente de procesos, ¿no? Procesos y tareas. Y también la democratización, en el sentido de que cada vez más es más cercano el utilizar algoritmos sofisticados, etcétera, etcétera. Esto me parece que es un contexto en el que podemos entender que algunos ya están llegando y otros están por llegar a este contexto general, ¿no? Por otro lado, cada profesional en diferentes sectores conoce de lo suyo. Conoce de lo suyo, aunque no sabe de algoritmos, conoce de lo suyo. Y hasta ahora ha tenido un acceso a la tecnología fundamentalmente a través de ofimática, hojas de cálculo y sus propios programas de gestión. En cambio, ahora evoluciona al uso y al aprovechamiento de modelos predictivos basados en datos, por ejemplo, que es algo que hasta ahora estaba en los laboratorios técnicos y en cambio empieza a estar ya en las pantallas de las personas de marketing, las personas de logística, todas las personas. De lo que hemos visto, el principal desafío de este proyecto que planteabais, David, y que también está implantando Eva, es facilitar el desarrollo de los empleados para que sean capaces de evolucionar y adaptarse al cambio tan rápido como la organización lo está necesitando. Exacto. ¿De acuerdo? Por un lado, se identifica desde Ninja, se potencia y se visibiliza el talento, ¿no? Porque de alguna manera ese proceso lo que hace es emerger el talento que hay dentro de la organización. Y por otro, se está familiarizando al colectivo a un nuevo lenguaje que tiene que ver con la tecnología y con la cultura digital. ¿De acuerdo? Este es el contexto en el que os queremos plantear la primera pregunta sobre, en vuestra experiencia, en lo que ya estáis, testando, ¿cómo estáis observando que favorece a la innovación y a la estrategia de las empresas el que todos los empleados, no solamente los técnicos, entiendan y estén familiarizados en su nivel con este nuevo lenguaje de análisis, visualización y comunicación de datos? Os animo a todos vosotros a que pongáis preguntas porque vamos a intentar plantear las preguntas en cada una de las fases de estas duplas. Eva, si me permites, por referencias, Javier, excelente exposición. O sea, yo creo que has dado con las claves de todo el proceso que estamos realizando. Por hacer un poco de contexto, como bien has comentado, Javier, ahora pues el uso de ofimática está ampliamente extendido. Todo el mundo que se precie en una empresa pues sabe usar herramientas ofimáticas. Pero si hablamos de esto hace 20 años,
pues no era así. Tú te ibas a la banca y hace 20 años había muchísimas personas que igual no sabían ni encender un ordenador. En cambio, ahora no se concibe que las personas no conozcan ofimática. ¿Por qué? Porque lo que son las capacidades digitales, de alguna forma se fusionan con las capacidades de negocio. Por lo tanto, nuestra visión es que todas las personas en el banco tengan un conocimiento tecnológico digital avanzado. ¿Para qué? Para eliminar esa brecha entre lo que es el mundo tecnológico y lo que es el mundo digital. Para nosotros la concepción de lo que es una entidad tecnológica versus una entidad de negocio, pues se está difuminando. Y eso es uno de los objetivos estratégicos que tenemos con Ninja, que es poder difundir todo el conocimiento tecnológico a cualquier empleado de la organización. Pero es un poco lo que hablábamos antes. Esto no es una imposición. Nosotros tenemos que generar esas culturas de aprendizaje continuo. Por lo tanto, son las propias personas quienes tienen que adquirir ese liderazgo para poder aprender este conocimiento. Gracias a la iniciativa Ninja, lo que estamos consiguiendo es tener una trazabilidad brutal del conocimiento que existe en la organización. Ya no solo del conocimiento instalado que tenemos, sino de cuál es el comportamiento de los empleados, lo que nos permite tomar mejores decisiones, incluso descubrir lo que es el talento en la organización. Pues hay personas en México que eran expertos en computación cuántica que nadie conocía, que tenían conocimientos de computación cuántica. O gracias a Ninja hemos descubierto personas en dominios de conocimiento con un conocimiento muy avanzado en determinados dominios que dentro del banco pues realmente no lo estaban usando. Por lo tanto, a nivel estratégico, el conocer cuál es el talento, cuál es el conocimiento que tenemos en la organización es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, hacer una mejor asignación de recursos. Lo que intentamos es asignar a los proyectos o a los desafíos a las personas que realmente tienen esos conocimientos, a las personas que se quieren desarrollar en esos dominios de conocimiento. Por lo tanto, el alineamiento estratégico a nivel de poner los mejores recursos en los mejores sitios es fundamental. Y claro, esto lo conseguimos gracias a la analítica avanzada que somos capaces de generar. Luego, otro punto muy importante también, Javier, que has comentado es un poco pues, la personalización extrema. Para nosotros es fundamental que las personas puedan desarrollarse profesionalmente en aquellos dominios de conocimiento de su interés, no solo en los dominios que quiera la organización, porque para que esa persona esté motivada, para que esa persona se sienta feliz, tiene que sentir ese desarrollo profesional y tenemos que dar la oportunidad de que evolucionen hacia donde ellos quieren. Por lo tanto, a través de esta analítica que estamos generando, algoritmos de Machine Learning que estamos empezando a implementar, somos capaces de generar recomendaciones extremas aplicadas a cada persona, lo que nos permite conocer cuáles son las tendencias de aprendizaje en la organización, dónde existen los gaps entre el conocimiento instalado y el conocimiento estratégico que necesitamos, etcétera. Por lo tanto, iniciativas como Ninja o como Tech University, que también la Universidad Tecnológica BBVA, que es otra de las iniciativas que estoy liderando, nos está haciendo ver a la formación, a lo que es el talento de la organización desde un prisma totalmente distinto. El poder acceder al conocimiento, el poder empezar a tomar decisiones basadas en datos, pues nos impacta en muchos otros procesos de talento como el staffing, promociones, cambios de puestos. Y gracias a este impacto de estas iniciativas, pues estamos generando una evolución en la cultura del talento, en la cultura de la gestión de los recursos en la organización muy, muy interesante. Por lo tanto, el aprendizaje nos está sirviendo como catalizador en todos los procesos culturales dentro del mundo de ingeniería en BBVA. Eva. Bueno, pues también por complementar lo que ha ido comentando David, antes me gustaría dar un poco de contexto a nuestros retos respecto al talento en general y el talento digital en particular. Nuestro foco está en el desarrollo del talento de nuestros profesionales porque es clave, como bien decía David, para acometer nuestros retos de negocio, tanto presentes como futuros, para anticiparnos a esas necesidades de nuestros clientes, que cada vez son más cambiantes, ¿no? Y nos sorprenden más. Y para impulsarlo, lo que hacemos es acompañarles en el desarrollo de la actitud, y aquí actitud tendría aquí con palabras, con letras mayúsculas, para que quieran y puedan dar valor, aportar valor de forma constante y proactiva. Y esto es lo que nosotros resumimos en el concepto de sed de avanzar.
Y esto lo conseguimos o lo intentamos maridando dos ingredientes. Por un lado, los conocimientos y las experiencias que tienen y que deben adquirir estos profesionales, y por otro lado, el desarrollo de las habilidades que precisan, que este es el tema más interesante para aprender y desenvolverse de forma ágil y con valentía en estos nuevos entornos digitales que cada vez pues, son más cambiantes e imprevisibles. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es implementar diferentes iniciativas, herramientas y plataformas con las cuales desarrollar y visualizar el talento, alineándolo con lo que nosotros llamamos el perfil de futuro. Y en todo este contexto, The Ninja Project pues es un producto que llegó de la mano de BBVA, de nuevo gracias a David por la oportunidad y sobre todo por el excelente acompañamiento que nos están brindando desde el equipo de BBVA. Pues llegó The Ninja Project para complementar y enriquecer todo nuestro ecosistema de talento. Ninja lo que permite es indicar diferentes fuentes de conocimiento y de aprendizajes no formales que están fuera de la compañía, pero que son muy enriquecedoras para complementar y sobre todo dar mimbres para que la gente quiera y pueda aprender en contextos que no están recogidos en una plataforma al uso. Y así lo que conseguimos es, por un lado, la visualización del talento oculto en la compañía en materia de digital y tecnología, y por otro lado también en el desarrollo tanto de lo que es la inteligencia colectiva dentro de nuestra empresa como de una cultura de aprendizaje y de autodesarrollo constante, el concepto de lifelong learning que seguro que dentro del contexto de Chief Learning Officer pues manejáis constantemente. Ya centrándome en el tema de los datos y la visualización y analítica, para nosotros el nivel básico de conocimientos en materia de tecnología y digital está en una herramienta que llamamos Campus Digital, que es multidispositivo, y ahí lo que tenemos son diferentes contenidos, sí que son formales, aunque la herramienta está gamificada, sobre conocimiento del entorno digital, de toma de decisiones basadas en datos, temas de analítica, visualización y comunicación de datos. Y esto es crítico porque los datos nos permiten entender tanto al negocio como al cliente o al consumidor final y anticiparnos al mercado. Imaginar, por ejemplo, la criticidad que tiene para nosotros el análisis de datos o la visualización de datos en nuestros centros de producción, por ejemplo, en Aloe Vera, ¿no? Que es un referente en industria 4.0 a nivel internacional y donde todo está absolutamente parametrizado y tenemos que controlar pues, la calidad del líquido en todo el proceso de producción. Os invito cuando pase todo esto a que visitéis el centro de Aloe Vera, aunque también tenemos visitas virtuales porque es interesantísimo y se entiende perfectamente lo que es la automatización y la industria 4.0 a través de estas visitas. Y luego imaginar también la criticidad de los datos en el diseño y el lanzamiento de nuestros productos, de cervezas y aguas, o incluso nuevos líquidos que estamos introduciendo en el mercado, como por ejemplo la Prohibida, que es una sidra que acabamos de lanzar, o una nueva categoría de productos, ¿no? Como puede ser las hard seltzers, que son un tipo de producto, un nuevo líquido que no se conoce en España, que acabamos también de introducir a través de un producto que se llama Glowy. Imaginaros lo importante que es para nosotros saber cómo está evolucionando este producto completamente nuevo y del que no tenemos referencias con las cuales comparar, ¿no? Análisis predictivos, etcétera. Y luego, específicamente para estos profesionales, The Ninja Project nos ayuda en varios sentidos. Por ejemplo, nuestros senseis, que son los especialistas en esas capacidades digitales que he comentado al inicio, pues de Big Data Analytics, RPA, inteligencia artificial y voz, etcétera, nos ayudan a construir learning paths integrando diferentes fuentes de conocimiento. Por ejemplo, hemos diseñado un itinerario de visualización y analítica de datos, integrando tanto esos recursos formales que os comentaba antes que tenemos en Campus Digital, como por ejemplo podcasts, recursos que están en las páginas oficiales de Alteryx, de R, de Tableau, de Python, y además lo hemos complementado con webinars gratuitos que van a ocurrir o que ya han ocurrido, que ya están grabadas, charlas ninjas que dan nuestros expertos internos o otros expertos externos que invitamos. Y de esta manera, pues no hacemos una formación formal al uso, sino que nos escapamos de ese marco y damos pues estos mimbres para que cada persona pueda seguir aprendiendo al ritmo que necesita en las materias que más le interesen, tanto de forma individual como de forma colectiva, en diferentes grupos. Y este es un poquito nuestro contexto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que, por favor, responder en muy poco tiempo, porque estamos un poco cortos de tiempo, pero me parece interesante porque plantea el tema de la trazabilidad del talento y el descubrimiento de nuevos dominios de conocimiento. No sé qué nos podéis decir de esto. Lo plantea Federico Jiménez. Pues tú mismo, David. ¿Y cuál es exactamente la pregunta? Dice sobre la trazabilidad del talento y el descubrimiento de nuevos dominios de conocimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacéis?
¿Cómo lo estáis haciendo? Vale, así. Aquí lo que... Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hace unos años me fui de vacaciones a Italia y hace unos meses me descargué toda la información que tenía Google de mí de mi viaje a Italia. Y Google sabía dónde había estado, dónde había comido, en qué hoteles me había alojado, etcétera. Vale, por lo tanto, pues con la cultura del aprendizaje esto va un poco igual. Nosotros con Ninja lo que hacemos es somos capaces, a través de lo que denominamos el Single Point of Truth, tenemos perfectamente identificados todos los eventos, todas las experiencias de aprendizaje que han hecho las personas, independientemente de la plataforma que las hayan realizado, independientemente de la experiencia de aprendizaje. Como bien decía Eva, tú en Ninja Project pues puedes conocer todos los MOOC, todos los cursos presenciales, cursos online, hackatones, codecatas, charlas, talleres, conferencias. Hay infinidad de actividades. Por lo tanto, nosotros somos capaces de generar todo ese conocimiento. Y a través de etiquetados y con técnicas de Machine Learning, pues somos capaces de clasificar todo eso. Por lo tanto, transformamos lo que son las actividades formativas de las personas en mapas de capacidades. Y esto pues cambia completamente el ecosistema. ¿Por qué? Porque podemos empezar a generar en tiempo real pues mapas de capacidades de personas, de equipos, de países, de organizaciones. Pero esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de una visión product-centric, que yo tengo una empresa y tengo una plataforma donde la gente se forma en mi plataforma, por lo tanto, yo solo conozco lo que las personas han hecho en mi plataforma, a lo que es Ninja, que en el fondo Ninja es un agregador de plataformas y un agregador de experiencias de aprendizaje. Y gracias a esa agregación somos capaces de pasar de una visión product-centric a una visión employee-centric, donde somos capaces de capturar todo ese conocimiento y ya generar mapas de talento con el conocimiento real de la persona. Y esto cambia completamente el ecosistema. Este es el gran salto cuántico de Ninja, porque cambia lo que es la concepción tradicional de lo que es la formación, de cómo se organiza todo esto. Y luego, respecto a las dimensiones de conocimiento, como tú en Ninja, si quieres avanzar, puedes evolucionar, nosotros no ponemos barreras al conocimiento, por lo tanto, somos capaces de identificar cuáles son los dominios de conocimiento en los que las personas se están formando. Y cuando hay varias personas de un país o incluso de varios países que están teniendo una tendencia de aprendizaje, nosotros somos capaces, gracias a esta analítica avanzada, de reconocerla, analizarla y comprobar si realmente pues, tiene un encaje estratégico dentro de la organización o no. Muchas gracias, David. Gracias, Eva. ¿Eva? Sí, gracias a vosotros. Sí, yo simplemente para resumirlo diría que pasamos de tener, por así decirlo, una foto fija del talento que se mide cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona, a tener una serie de infografías. O sea, estamos hablando de visualización de datos. Muy interesante la idea del mapa de capacidades. Me ha parecido una idea muy interesante. Y también una idea que, digamos, dimensionalmente cambia, ¿no? La idea es, tienes una trayectoria, esta es tu ruta, a decir, estás en un mapa y te estás moviendo dentro del mapa, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Tenemos ahora a Berta y a Evaristo, que nos van a hacer esta dupla nueva. Yo quería decir que en el ámbito que estamos hablando, cada vez más se está hablando de la persona bilingüe, ¿no? De la persona bilingüe en lo analógico y digital, ¿no? También en la persona bilingüe en lo humanista y lo tecnológico. Se está hablando, en las organizaciones se valoran cada vez más estas capacidades híbridas, ¿no? En finanzas, nos decía David, finanzas, inteligencia artificial, logística e Internet de las cosas, marketing y proceso de datos. Estas híbridas cada vez están más valoradas, ¿no? Se accede al trabajo y al aprendizaje por el mismo canal híbrido. Se accede a través de un ordenador, una integración del espacio-tiempo de trabajo y aprendizaje personalizado que dinamiza la capacidad de aprendizaje de las personas. Se podría decir que todo el tiempo es tiempo de aprendizaje. Desde esa experiencia, de la experiencia que tiene Team Labs y Singular, ¿cómo se impulsa el aprendizaje de tecnología como cambio de cultura? Con este nuevo lenguaje de datos entre las personas no técnicas. Esta es nuestra pregunta a Berta y a Evaristo. ¿Berta? Evaristo, empieza tú. Evaristo. Muy bien. Eso justo era lo que iba a hacer yo, pero al revés. A ver, yo creo que
Yo creo que vamos evolucionando en general, incluso como sociedad, desde esa perspectiva, efectivamente, de que la tecnología era algo a lo que se dedicaban unas determinadas personas, la tecnología más actual, la tecnología es una forma en la que todos podemos hacer mejor nuestra profesión. O sea, yo creo que además eso es clave, ¿no? Nosotros vivimos en un sector sin paro, en el que además la mayoría de la gente es joven, en un país en el que la tasa de paro juvenil es desorbitada, ¿no? Pero la respuesta a las personas no puede ser decirle si estás dispuesto a pasar 8 horas al día delante de una pantalla negra, tienes trabajo, ¿no? La respuesta en el fondo tiene que ser la tecnología te habilita para hacer aquello a lo que te querías dedicar. O sea, un médico que es capaz de integrar o de entender al menos las oportunidades que la inteligencia artificial, por ejemplo, le puede aportar, o la realidad aumentada, pues será un mejor médico. Un periodista o un lingüista, para mí ese es un caso interesante. Nosotros tenemos un perfil que normalmente son personas con un background de comunicación o de periodismo o de filología, que parece que está muy alejado del conocimiento técnico y que sin embargo son clave para darle personalidad a una interacción por voz. O sea, a los chatbots, ¿no? Hay que entrenarlos en el contexto concreto en el que se van a producir las interacciones y además hay que darle personalidad. O sea, un chatbot de Mau no puede sonar igual que un chatbot de Coca-Cola o que un chatbot de BBVA, ¿no? Y eso es algo que trabajan personas de formación, pues filólogos, periodistas o lo que corresponda. Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que ir haciendo es ir haciendo ver a todo el mundo que la tecnología les habilita nuevas formas de hacer mejor o de tener más oportunidades de aquello a lo que se querían dedicar. Como un amplificador, ¿no? De capacidades, ¿no? Claro, es que en el fondo, o sea, tú para que surgiera Orson Welles tuvo que aprender cómo funcionaba el cine y qué oportunidades le daba. Si el hombre hubiera dicho, no, es que yo soy fotógrafo y de ahí no me muevo, pues nunca hubiera hecho películas. Entonces, es indisoluble en lo que queremos hacer con la tecnología que tenemos disponible en cada momento. Gracias, Evaristo. Berta, ¿nos puedes orientar también en la idea de emprendimiento en este sentido, de cómo dentro del emprendimiento el tema de la tecnología empieza a tener una posición? Yo os voy a dar mi opinión, no sé si os orientará o no, pero mi opinión, yo creo que hay siempre una controversia alrededor de la tecnología, ¿no? O sea, o nos parecen como súper sexy los términos o nos parecen muy horteras, ¿no? O nos fascinan o nos bloquean, ¿no? O nos parece como la tecnología salvadora o la tecnología, ¿no? Que va a acabar con la humanidad y tal. Yo creo que esta manera de hablar de la tecnología o de vivirla, creo que tenemos que intentar, no sé, simplificar al final un momento el lenguaje y ver siempre como un poco de qué estamos hablando exactamente. Y creo que esa es una dificultad. O sea, la propia complejidad de la pregunta, ¿sabes? A mí es como de, pero espera, datos, tecnología, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas. Creo que tenemos que aprender a simplificar y aclarar términos en tecnología y para poder como que los no técnicos, como puedo ser yo, o sea, ¿no? O tecnólogos, pues la podamos como integrar de una manera pues sin tantas resistencias, creo, ¿no? Y luego la otra cosa que creo que tenemos la dificultad de la velocidad, o sea, de la velocidad de integración. O sea, los humanos tenemos un tempo que yo creo que no lo acabamos de asumir y la velocidad tiene otro tempo. O sea, y entonces creo que esto, o sea, siempre nos tiene como esta sensación como con la lengua afuera de como, bueno, pero ahora ¿en qué actualización estamos? ¿De qué cosa? ¿No? Y entonces ahí yo creo que esto tenemos como que acompasar un poco esa capacidad de superarnos y de mejorarnos a través de la tecnología, como dice Evaristo,
realmente con lo que queremos hacer, ¿no? Y creo que al final nosotros, nuestras prácticas, o sea, lo que nosotros hacemos en el laboratorio de aprendizaje, ni siquiera explicitamos tanto que es tecnología. O sea, lo que hacemos es establecer prácticas sencillas con foco en el hacer y con foco en el crear, que necesitan de lo que necesiten. Vamos a intentar, ¿no?, como agarrar todo lo que se necesita para crear lo que queremos hacer o para ser quien queremos ser, que es lo que ha dicho Evaristo, ¿no? Entonces, las prácticas sencillas es como de laboratorio, lo que permiten es experimentar sin frustrarse. Eso es una de las cosas que bueno, intentamos meter dentro de la cultura de integración de tecnologías. Como, bueno, tú experimentas sin frustrarte, esto es una que es muy difícil, y luego el atrevimiento de hacer sin saber. O sea, creo que, ¿no? O sea, esta mañana, ¿no?, cuando entramos en Livestorm, como, bueno, vamos a ver qué es esta plataforma. Y dices, bueno, y tenemos como siempre ese miedo, ¿no?, a ver si vamos a saber, bueno, convivir con esa tecnología. Yo creo que los datos nos dan conciencia para seguir aprendiendo y para poder profundizar en lo que realmente quieres, porque aquí, claro, se habla de... Yo misma, yo hablo, confieso, o sea, es que yo, o sea, tengo 42 años y creo que, o sea, estoy obsoleta, o sea, en este sentido, y tengo que empezar a aprender sobre esto. Ahora, ¿de qué aprendo? O sea, ¿cómo aprendo? ¿En dónde me empiezo a meter? Entonces, o sea, necesito hacerme estos learning paths, ¿no?, que nosotros hemos instalado, y Ninja también, con ese mismo código, de ver dónde me meto. Pero, bueno, para esto tengo que intentar entender un poquito los mínimos, ¿no? O sea, necesitamos unos mínimos traductores que nos ayuden a esto, ¿no? Nosotros, una de las cosas que instalamos es los equipos multidisciplinares. Nuestra alianza con Singular Team Labs, que hemos tenido como, que todavía ni siquiera habíamos dicho, ¿no?, Evaristo y yo, pero bueno, que hemos montado una empresa con Singular, y es un poco para esto. O sea, ¿cómo ha sido nuestra estrategia? Nuestra estrategia es engancharte a otras personas, meterte en una cultura de tecnología con las mismas afinidades de experimentación y tal, y poder aprender con un equipo multidisciplinar que te sepa guiar un poco en dónde te tienes que meter más en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vivo así. O sea, no es ningún consejo, no es nada, es una manera de empezar una conversación. De alguna manera, tenemos aquí dos alianzas de dos empresas, entre ellas también es algo muy novedoso en el ámbito, digamos, de España, de estas dos empresas que se están ayudando en esa, digamos, composición de percepciones para entender mejor la realidad, ¿no? Estamos creando, como dice Evaristo, es el laboratorio de aprendizaje mejorado a través de incorporar tecnología, ¿no? Y con la misma cultura que tenemos de constante mejora, ¿no?, y de iteración, ¿no?, instalar dentro del laboratorio que ya estaba instalado la cultura del 2.0, 3.0, ¿no?, de la iteración y del aprender a través de iterar. Y Disculpadme. Con la obsesión de crear, o sea, y de... No sé si... Evaristo, sí. Sí. No, con lo que estabais diciendo, solo un par de cosas. Una, precisamente es que yo creo que hemos pasado del momento en el que la tecnología, porque era incipiente o porque era quizás más compleja, bueno, no lo sé, o menos multidisciplinar, como decía Berta, era un silo aparte. Tenemos que empezar a mezclar a mucha gente, y eso es el día a día en una empresa como Singular, sin duda, a mezclar mucha gente para resolver problemas que combinan muchos conocimientos. Entonces, una de las claves por las que hemos hecho esa alianza es porque entendemos que no aprendes hasta que no te relacionas. O sea, no puedes... no puedes ir en plan Han Solo. Tienes que mezclarte con los demás y tienes que aprender. Tú que eres desarrollador sobre Python, tienes que entender por qué lo que te está diciendo la persona de usabilidad es relevante y te limita a lo que puedes hacer. La persona de usabilidad tiene que entender cómo se piensa la usabilidad cuando la interacción es por voz y no gráfica, por ejemplo. Y todos ellos tienen que entender las limitaciones que tiene la persona de negocio, porque al final es el problema que juntos queréis resolver, ¿no? Entonces, el aprendizaje no es solo en las habilidades, el aprendizaje en realidad se produce en gran medida
cuando se socializan esas habilidades, cuando se combinan esas habilidades y se entiende el contexto completo. Entonces, para nosotros era clave la relación con Team Labs porque ese proceso que en nuestros proyectos, en nuestros equipos se produce naturalmente, pensamos que es muy importante ser capaz de escalarlo y abrirlo a gente que no necesariamente está en ese mismo contexto de empresa tecnológica, pero que sí necesita ese mismo entorno de aprendizaje. Y luego se está hablando en el chat de motivación en algún momento y en general siempre que se habla de aprendizaje se habla de motivación. Y yo creo que precisamente una de las cosas buenas de ese enfoque entre Singular y Team Labs, que en el fondo es el mismo que están reflejando Eva y David, es que las personas tiran del conocimiento, ¿no? Las personas demandan aprender porque ven la utilidad de aprender, aparte de por la curiosidad natural que cada uno pueda tener, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, un poco eso es lo que nos ha impulsado y en el fondo lo que vemos en... Yo sí, os parece, por ir avanzando, incorporo a Eva con Evaristo en la siguiente dupla, pero también un poco para seguir hablando de lo mismo, pero quizá desde otro punto de vista, el punto de vista de, un poco como decía el filósofo, cuando la innovación, pone en marcha un barco, también pone en marcha un naufragio. Pues cuando aquí ponemos en marcha un proceso de tecnología, también ponemos en marcha la problemática de la brecha tecnológica. Por tanto, en este sentido, ¿cómo se está trabajando esta idea? Porque generacionalmente hay una brecha, de las propias profesiones, unas son más afines a la tecnología, otras son menos afines a la tecnología. También tenemos una tecnología, como decía antes David, en la que se han, de alguna forma, desarrollado los perfiles profesionales y hay que cambiar a otra visión. ¿Cómo lo veis? El problema de la brecha tecnológica. Vale, si me permites, Evaristo, que empiece a responder. A ver, para mí, aquí la reflexión inicial sería que es un experto en tecnología, porque a veces lo estamos contemplando desde el prisma de las personas que estamos habituadas a medir el talento o el expertise de las personas por los años de experiencia que tienen, por sus títulos o por los proyectos en los que ha participado. Pero actualmente para mí un experto en tecnología puede ser un campeón de Fortnite, una Instagramer, un TikToker, un inversor de criptomonedas o un podcaster, ¿no? Y además son expertos de tecnología aplicada al negocio, a su negocio y además con una rentabilidad tremenda, ¿no? Entonces, que a veces cuando hablamos de experto tecnológico lo estamos viendo bajo nuestros paradigmas de personas de generación X y superior. Y para una persona más joven, experto tecnológico es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, eso sería un poquito la reflexión inicial. Y concretamente respecto a la brecha tecnológica que comentas, en el caso de Maus San Miguel, pues es importante, como siempre, considerar las necesidades actuales y futuras de nuestros diferentes colectivos, ¿no? De nuestros clientes internos, de nuestros compañeros profesionales. Porque, como comentaba antes, es muy diferente lo que necesita un comercial de hostelería o de alimentación, que está en la calle y visitando en el terreno, ¿no?, a lo que necesita un técnico que está en un centro de producción o alguien que está en distribución o que está en corporativo. Por eso no podríamos a lo mejor hablar de brecha tecnológica en singular, sino de brechas tecnológicas en plural, ¿no? Y sobre todo de diferentes ritmos, de diferentes necesidades y de diferentes retos según lo que hace cada persona actualmente y de lo que va a hacer a futuro. Y en este sentido, pues por poner dos ejemplos, ¿no? Desde el Digital Hub, lo que hacemos desde la parte de talento digital es acompañarles y apoyar a esas personas o a esos equipos para que sepan implementar la mejor tecnología que dé la mejor respuesta a ese reto de negocio. No la tecnología per se, sino siempre pensando en el objetivo del negocio, ¿no? Y por poner un ejemplo, imaginaos que tenemos un proyecto en el que estamos viendo cómo optimizar el punto de venta físico, ¿no? Y desde el Hub Digital, pues vemos que hay algunas opciones que se pueden hacer desde inteligencia artificial, pues viendo cómo podemos implementarla en ese punto de vista, en este punto de venta físico, ¿no?, en la última milla. Bueno, pues ahí les acompañamos, sugiriéndoles los proveedores que mejor les pueden complementar, levantando casos de uso, trabajando con metodologías de Agile y de Design Thinking para siempre tener esa necesidad final de esos customer persona en la cabeza. Y ahí pues trabajamos en un equipo cross y multidisciplinar donde esa brecha tecnológica se diluye, ¿no? Porque se complementa lo que sabe el experto de negocio con lo que saben
esos expertos en tecnología, ¿no? Que nos complementan. Y otro ejemplo de colaboración pues podría ser Ninja, desde donde también estamos fomentando el reverse mentoring tecnológico. Por ejemplo, en enero vamos a lanzar un hackathon sobre blockchain y no lo hemos circunscrito únicamente a las personas que tienen conocimientos sobre esta tecnología, porque serían muy pocas, ¿no? Sino lo que hemos hecho ha sido abrirlo a toda la compañía de tal manera que desde diferentes puntos de expertise, desde diferentes áreas, busquemos siempre en esa solución que mejor dé respuesta a un reto de negocio. Con lo cual, los más expertos en tecnología se complementan con los más expertos en negocio, los más expertos en personal, los más expertos en marketing, y siempre con un punto de vista, pues un objetivo, un goal común. No sé si con estos dos ejemplos... Sí, muchas gracias, Eva. Además, gracias. Estáis con unos planes para los propios, digamos, comerciantes, vuestros clientes, muy interesantes también, que se pueden ver, ¿no? Y estáis diseminando también esa visión, digamos, de alta capacidad, ¿no? De abordar los problemas de una manera mucho más abierta, no solamente dentro de la organización, sino fuera de vuestra propia organización. Eso me parece muy interesante. Claro, nosotros cuando hablamos de la gran familia de Vamos San Miguel no lo circunscribimos solo a nuestros profesionales, ¿no? Sino a la comunidad, al entorno, a los baristas, al hostelero. Eso también BBVA también está trabajando en esa dirección. Exacto. Y entonces al final es un proceso mucho más abierto. Evaristo, ¿nos cuentas? Sí, bueno, yo creo que, o sea, desde la experiencia interna de Singular, pues quizás no hay mucha brecha tecnológica por las características del equipo. Pero sí es cierto que, bueno, nosotros estamos permanentemente trabajando con todo tipo de sectores, ¿no? Y todo tipo de retos de negocio y eso, pues, da una amplitud de interlocución y de situaciones. Y desde la perspectiva Singular Team Labs, pues igual, ¿no? O sea, al final lo que estamos buscando precisamente es ver cómo podemos mezclar a los que tienen la capacidad de construir con tecnología con los que tienen o con quienes tienen la capacidad de aplicarlo, ¿no? Lo decía antes Eva, pues claramente está mostrando ahí cómo hay unos perfiles de constructores y hay otros perfiles de quienes no solo están utilizando lo que otros construyen, sino están marcando el camino de lo que los otros tienen que construir. O sea, al final, la tecnología, como todo, evoluciona en la medida en que se va empleando y evoluciona en el camino que esos aplicadores, ¿no?, a los que se refería Eva, van marcando. Entonces, yo creo que no es tanto una cuestión de qué brecha hay entre quienes están en punta de lanza de la tecnología y quienes no tienen el foco puesto en la tecnología, sino en lo que resuelven, sino en cómo ponerlos en común, porque al final la brecha que hay que cubrir es la de los problemas que tenemos que resolver. O sea, la tecnología en sí mismo no es el objetivo, ¿no? Y yo creo que eso al final es una cuestión de capacitar al mayor número de personas posible para que sean capaces de entenderse, de hablar entre ellas y de trasladarse las necesidades, esos problemas, esos objetivos, ponerlos en común, retarse mutuamente. Entonces, yo creo que parte de lo que hay que conseguir es quitar es precisamente hacer desaparecer la brecha conceptualmente. O sea, olvídate de la brecha y poneros a hablar, porque ni yo voy a hacerme experto en Python, ni el experto en Python va a hacerse necesariamente experto en marketing. La clave es que nos juntemos y entre ambos seamos capaces de abordar un problema. Por lo menos que tengamos un lenguaje común, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que en eso sí se está avanzando mucho y eso es en parte el objetivo que tenemos en común Team Labs y Singular, que yo creo que es más que compartido con Ninja sin ninguna duda y con lo que estaba planteando Eva. Al final, su fuerza comercial lo que está haciendo es decirle a tecnología, no me cuentes tan en detalle cómo se construye, dime lo que puedo hacer y lo que no, y luego yo además te diré, y esto otro no podemos hacerlo, y eso además ayudará a que tú también vayas aprendiendo. Al final es un tema de filosofía agile, ¿no? De que haya equipos cross multidisciplinares donde dentro del equipo estén todas las capacidades necesarias para conseguir el objetivo del proyecto o del producto, ¿no?
Pues, como bien dices, no se trata de tener todos el mismo nivel, sino de que las capacidades sean complementarias y enfocadas a conseguir que el equipo tenga todas las capacidades necesarias. Algunos serán más expertos en unos temas, pero otros pues, tampoco es necesario, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir continuando. Yo creo que uno de las conclusiones que podemos estar sacando es que, como lo estamos viendo, la persona tiene que estar en el centro, ¿no? La persona tiene que estar en el centro con su capacidad, digamos, de desarrollo, de visión, de percepción. Lo que es interesante es que se necesitan a las personas que están en la tecnología, a las personas que están en el oficio, en su hacer, y que todas ellas tienen que estar compuestas o bien a través de grupos Agile, como decía Eva, o de otra forma, pero tenemos que tenerlos en cuenta de alguna manera para poder abordar algo concreto. No solo la tecnología nos da una herramienta para poderlo llevar adelante, pero también nos da un lenguaje para podernos entender. Posiblemente el gran reto para las organizaciones, desde este punto de vista, el siguiente paso es que las organizaciones no se pongan en medio. ¿Por qué? Porque las organizaciones traten de no impedir que las personas se pongan en el centro, ¿de acuerdo? Tienen la tendencia a decir lo que hay que hacer y quizá lo que de alguna manera se está planteando ahora en este campo es que las organizaciones necesitan que las personas aprendan por sí mismas, ¿no? Que no realmente se den un paso atrás para dejar aprender, ¿no? Algunas veces decimos, ¿cuál es el oficio fundamental del que quiere facilitar? Pues fundamentalmente dejar aprender. Dar un paso atrás y no decir tanto lo que hay que hacer como situarse un paso atrás, ¿no? Que realmente aprendan las personas como un acto de intención propia, de voluntad propia, no como un acto del formador, ¿no? Eso es un poco esa dinámica. ¿Por qué? Porque si asumimos que las empresas para sobrevivir tienen que aprender al menos a la misma velocidad que cambia el entorno, como se dice, y para progresar tienen que aprender a más velocidad, de alguna manera las personas tienen que tener un espacio de libertad para poder aprender. Si afirmamos que el valor de una organización estriba en su propia capacidad de aprendizaje, estamos en esa situación. Estamos diciéndole a las personas que tienen de alguna manera que aportar valor añadido dentro de las organizaciones a través del aprendizaje. Y es un poco la pregunta que os quería lanzar tanto a Berta como a David en este sentido. Este impulso de la cultura que confía en el aprendizaje de las personas facilitará que la organización se adelante a los cambios por venir. Es decir, facilitará incorporar a la organización elementos que ahora mismo la organización no tiene. Visiones. Vea, por favor. No, hombre, te dejo. Bueno, yo sé que Samnin ya tiene mucho que decir en esto, ¿no? Porque creo que le ha dado la vuelta a todo esto. No sé, es que mi sensación es que no hay otra alternativa, ¿no? O sea, que las organizaciones sí o sí tienen que generar, por esta velocidad de cambio que dices, o porque tiene que ser la naturaleza de cualquier organización, que sea un espacio de desarrollo personal y profesional para las personas que la están construyendo, creo que tenemos que encontrar instrumentos de escucha y instrumentos de autonomía para que las personas construyan sus itinerarios de mejora, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en esta máxima, hay veces que hablamos del aprendizaje de una manera muy utilitarista, ¿no? Como aprender para hacer esto, para hacer lo otro dentro de la organización. Oye, aprender te hace feliz. O sea, que es una realidad, ¿no? Mejorarte te hace feliz, superarte te hace feliz. O sea, que creo que no podemos también perder de vista esa parte, ¿no? Entonces, a nivel del cambio cultural, de la confianza que se necesita en esto, nosotros tenemos creo que depende mucho en la organización en la que estés y la historia de Niña y de David dentro de BBVA, súper interesante. Nosotros en nuestro caso concreto hemos heredado de la cultura de Finlandia esta cultura de la confianza donde se pone por encima la confianza que el control, ¿no? O sea, primero se confía y si no funciona se controla, ¿no? Aquí, en España o en la cultura más latina es primero se controla y luego se confía, ¿no? Entonces creo que eso hay que desbancarlo un poco y creo que, bueno, depende de la organización en la que estés, creo que es más difícil o menos difícil entrar en ese código. En la parte que nos toca a nosotros, que estamos en un contexto de educación,
no tanto, o sea, que trabajábamos con corporaciones y ahí sí que ves que hay una dificultad a veces, ¿no? Pero bueno, en nuestro contexto de educación hay una dificultad tremenda para confiar en que el alumno va a saber lo que necesita, ¿no? Y que realmente nuestra obligación es entrenarle a saber lo que necesita en cada momento, ¿no? Y diseñar ese contexto para enseñarle cosas. O sea, hablar de agregador, de plataformas, no sé qué, o sea, sin tener un lenguaje tecnológico, es el artefacto que es tu vida para saber detectar exactamente lo que necesitas en cada momento. Eso es un regalo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuándo empiezas a entrenar esa capacidad? Pues nosotros decimos, cuanto antes. Entonces, tenemos que diseñar ese espacio, ese contexto de libertad y de autonomía para que la gente, ¿no? Las personas, traigan lo que ellos necesitan. Y una de las dificultades que vemos es que hay mucha dificultad para entender qué quieres. O sea, que también que eso es una de las partes que tenemos que, una vez entras en una corporación, pues tienes, o sea, te lo ponen muy fácil, ¿no? Como eres esto y tienes que hacer esto. Bueno, pues muy bien, pero bueno, antes también hay un proceso de quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí. En fin, que hay una capacidad, un entrenamiento de ser una persona libre y buscar mis capacidades, ¿no? Y buscarme y entrenarme en ese mapa de capacidades y en ese territorio que pintaba antes David. Y bueno, nosotros estamos más en esa cultura de libertad, que es terriblemente complicada para ellos en ser libres y establecer tus propias decisiones y entender cuáles son tus motivos para hacer las cosas. Y nosotros como contexto en el que nuestra utilidad cambia por completo y ya no somos los que te decimos lo que tienes que hacer, ¿no? Te lo podemos enseñar, te podemos enseñar tus motivos que puedes tener para hacer una cosa, te podemos enseñar tu formación, te podemos enseñar el mundo, pero lo vamos a facilitar, no lo vamos a poder instrumentalizar, ¿no? Y yo creo que también igual tengo el ojo un poco pervertido ya, ¿no? Porque esto es como, pero es que yo creo que las organizaciones deben incluir en sus propósitos el aprendizaje. Y de hecho, creo que siempre está, pero en un segundo plano, ¿no? Cuando tú quieres que, ¿no? que estás haciendo reciclaje de cáscara de arroz, pues bueno, seguro que detrás de querer que los agricultores de Camboya, ¿no? Tengan un nuevo modelo de negocio y que haya biochar y no sé qué, está el segundo propósito, que es aprender a que eso sea posible de manera más eficiente, más mejorada para los agricultores, para ti mismo y tal. Entonces, yo creo que el aprendizaje está en el propósito central de las organizaciones ahora mismo. Yo, perdóname, David, te querría introducir en el tema del aprendizaje no solamente como propósito y dentro de la libertad, ya hemos entendido, sino como valor añadido de la propia empresa. La capacidad de aprendizaje de la empresa como valor añadido, incluso, digamos, valor financiero de la propia empresa. Vale, o sea, para mí, es importante conocer cuál es el nivel de conciencia de las organizaciones, porque claro, cuando ya estamos empezando a hablar del aprendizaje y del aprendizaje como palanca de la transformación, de cómo las personas dentro de sí mismas tienen que darse cuenta que necesitan tener un propósito, que necesitan saber hacia dónde quieren evolucionar profesionalmente, que necesitamos compartir nuestra misión personal con la misión de la compañía para poder desarrollarnos como persona, para poder ser feliz en el trabajo. Partiendo de estos conceptos que a día de hoy es un poco lo que os comentaba al principio, a modo de discurso, pues muchas de las personas que trabajan en las áreas de talento, en las compañías, pues conocen, pero a la hora de llevarlo a cabo, pues es muchísimo más complicado. Yo creo que ahí es donde tenemos que darnos cuenta dónde estamos. Y yo creo que ahora con todos los cambios del entorno que se están produciendo, con las nuevas necesidades que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque, y perdonad que vuelva, o sea, hace unos años igual el aprendizaje no era tan importante, porque pues no existía tanta brecha entre el conocimiento que adquirías en la universidad versus el conocimiento que ibas a aplicar en tu empresa. Tú ibas, pues te hacías universitario, te sacabas un MBA y sabías que tenías ya trabajo para toda la vida.
Pero ahora mismo eso cambia completamente. Las capacidades son distintas, no machea muchas veces el conocimiento que tú aprendes en la universidad versus el conocimiento que no necesitas en la organización. Porque muchas veces nuestros procesos mentales todavía están alineados a yo me formo, me saco un MBA y me coloco para toda la vida. ¿Qué pasa? Que en este contexto distinto estamos empezando a generar esa conciencia de la importancia que tiene el aprendizaje continuo. Y como decías, Javier, no solo ya para tu desarrollo como persona, sino como servicios de valor añadido para generar nuevo negocio. Y esto es fundamental dentro de las compañías. Por lo tanto, en los nuevos entornos a los que estamos avanzando, el COVID, y ya sé que es un ejemplo típico a día de hoy, pero ¿cuántas empresas no han sido capaces de adaptarse? ¿Cuántas empresas están perdiendo oportunidades? O por el contrario, ¿cuántas empresas tecnológicas han sido capaces de aprovechar esa oportunidad? Por lo tanto, yo creo que estamos ahora en un cambio de paradigma, en un cambio de conciencia. Y los líderes de las organizaciones están empezando a dar cuenta que el aprendizaje, como bien comentaba Bea, es algo fundamental. Tiene que estar en el ADN de las compañías. Y es que no es que tenga que ser tu propósito, es que sin él nunca vas a ser capaz de conseguir ese propósito. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero para llevar esto a cabo necesitamos impactar en muchos procesos organizativos, en muchos procesos de gestión del talento, en muchos procesos de gestión de personas dentro de las organizaciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el ser capaz de evolucionar en el aprendizaje, en ese aprendizaje continuo, en esa descentralización del aprendizaje, en enseñar a las personas, como decía Bea, a que decidan hacia dónde tienen que evolucionar, es el primer paso para realmente acometer con éxito una transformación cultural en una compañía. ¿Por qué? Porque si no empezamos por el aprendizaje, si no somos capaces de adquirir esas nuevas destrezas que necesitamos, ¿cómo vamos a ser capaces de cambiar otras cosas? Por lo tanto, empresa que no tenga incorporado en su ADN, que no entienda la necesidad del aprendizaje, que no tenga un nivel de consciencia que le permita darse cuenta de esta necesidad, pues a medio o largo plazo no será capaz de adaptarse a las necesidades del entorno y perderá competitividad. Por lo tanto, el aprendizaje está directamente relacionado con la competitividad de la empresa y con el valor añadido que esa empresa puede aportar en el contexto. Muchas gracias, David. ¿Algún comentario? Que una de las cosas que, David, siempre soy Berta. Bea es la que se ha ido. Ah, perdona, Berta. Perdona. Pero bueno, que una de las cosas que creo que va a estar ahora si el aprendizaje está en el propósito, creo que Félix siempre dice, por ejemplo, ¿no? Los valores cuestan dinero. O sea, creo que aquí va a estar la apuesta de las organizaciones en el aprendizaje, va a ser la gran diferencia. Es cuánto hay que, ayer justo tenía un gran periodista y decíamos, no, primero el negocio y luego ¿no? Y luego el talento. Dices, es que no va a ir así. O sea, es que tiene que estar integrado desde ya. Y es probable que haya mucha gente ahora mismo que está tomando esa decisión y es una decisión de negocio y es una decisión de inversión. Yo creo que ahí está la gran dificultad ahora mismo. Que las empresas que más lo necesitan probablemente son las que más dificultad tienen de presupuesto ahora mismo para habilitarlo y sentir que que se va a hacer una inversión ahí. Y yo creo que ahí a mí la fascinación de la tecnología, ya me declaro, es que cuando la tecnología te ayuda a monitorizar ese desarrollo y transformación de las personas y esas competencias al servicio del proyecto, entonces ya es creíble. Entonces ya las direcciones podrán integrarlo y ¿no? y asegurarse que eso que se ha invertido hay unos resultados. Entonces creo que la tecnología nos va a ayudar a eso. Pues bueno, lo que ha conseguido Ninja, que ha conseguido decir, no, que es que esto que estoy planteando, esta filosofía de la autopropulsión de los empleados, es que está alineado con el propósito de la organización, está alineado con la estrategia de... Entonces, creo que esa es la gran dificultad ahora mismo. Porque todo el mundo, no sé, igual es muy de convencimiento, yo creo que todo el mundo ahora mismo ya lo sabe. Bueno, yo ahí, Berta, no creo que todo el mundo lo tenga. Yo creo que hay lo que sí que creo es que está sucediendo en todo el mundo, pero no que todo el mundo a nivel de empresa y organización lo tenga claro. Por ejemplo, hay muchas organizaciones donde esta dinámica es una dinámica que existe, pero existe en la red informal.
en una dinámica informal. Es un poco lo que decía antes David. Tenemos uno en México que sabe de computación cuántica. ¿Quién sabía esto? No lo sabía nadie. Pero en las organizaciones las personas están aprendiendo. Y están aprendiendo en su espacio y por su iniciativa. Otra cosa es que las organizaciones sean capaces de aprovechar ese aprendizaje. Y ahí está, yo creo que el salto, ¿no? El salto de que la organización se ponga evidenciando el aprendizaje que está sucediendo, o se ponga en una situación de yo tengo que seguir haciendo, estos son mis procesos, tú tienes que aprender lo mío. Si las personas das un espacio de libertad para entender los procesos que llevan las personas adelante en su propósito común con la propia organización, la dinámica es que van a abrir campos nuevos. Es un poco lo que decía antes David, de forma natural. Ahí, Javier, permíteme que añada una cosilla. O sea, dentro de todo ese proceso, dentro de la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta que es muy importante que las personas que estén en ese proceso sean visibles en la organización, se les reconozca ese trabajo. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces cae en un saco roto. Por lo tanto, uno de los puntos de cambio cultural de las organizaciones es cómo fomentamos, cómo valoramos a las personas que tienen ese comportamiento y esa actitud correcta dentro de la organización. Y eso genera una reflexión a todos los niveles y es fundamental para evolucionar en esa cultura de aprendizaje. Que las personas dentro de las organizaciones vean que ese comportamiento, que ese aprendizaje les genera, les repercute de forma positiva, ¿vale? Y ahí las áreas de talento y de recursos humanos tienen mucho que decir al respecto también. Sí, ahí yo simplemente también me gustaría comentar. Netflix siempre dice que su mayor competidor es el sueño de los espectadores, ¿no? No son otras plataformas similares. Entonces, por eso sale Hey, are you there, ¿no? De vez en cuando para comprobar, el algoritmo comprueba que no te has quedado dormido viendo la serie. Entonces, yo invitaría a que todos reflexionáramos sobre cuál es nuestro mayor competidor, qué nos hace que las personas no estén empoderadas y quieran asumir, ¿no?, las riendas de su aprendizaje y de su futuro, y que reflexionemos preguntándoles a ellos cómo te gustaría que fuera la experiencia de aprendizaje, qué contenidos están viendo otros compañeros que son interesantes y que tú también te piques con él, ¿no?, y quieras saber sobre ese tema, cómo podemos trabajar juntos. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar pues precisamente sobre esas necesidades que tiene cada persona y cómo podemos satisfacerla, ¿no?, a través de qué modalidades de aprendizaje, de qué caminos, de qué vías, incentivando pues que cada uno quiera asumir su futuro, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con Berta en que es un gran reto, porque nuestra cultura tradicionalmente nos lleva por el camino de esto es lo que tienes que hacer, ¿no? No a pensar en esto es lo que te gustaría aprender, esto es lo que deberías saber, aquí es donde deberías estar formándote. Es todo un reto. Totalmente, Eva. Beatriz, te veo. Creo que nos tienes que decir algo. Sí, bueno, quedan 6 minutos y teníamos algunas preguntas. Bueno, muchas gracias, ha sido súper interesante. Y entonces, por dar también voz a las personas que están asistiendo. Y bueno, pues hay como 2 preguntas de Floriana y Judith que las he aunado, que son para David y además son muy interesantes, ¿no? O sea que Floriana planteaba la posibilidad de abrir Ninja Project a freelance. Y además Judith añade, y podría ser en abierto, generar comunidades de aprendizaje. Entonces te paso la palabra. Pues muchas gracias, Bea. Tú sí que eres Bea, ¿eh? Perdona, Berta. A ver, nosotros dentro de Ninja, cuando empezamos con esto, realmente pues nos dimos cuenta que era una visión completamente nueva, que estaba generando mucha atracción en el banco, y realmente nosotros lo que queremos es ayudar a las compañías a trascender de esto. O sea, a darse cuenta que el aprendizaje es parte de su propósito, como decía Berta, y que es fundamental para poder ser competitivas. Y en ese proceso estamos. Por ejemplo, pues Mau San Miguel ha entrado al programa y a nosotros nos gustaría generar hubs de innovación donde empresas pues como Singular, como Mau San Miguel puedan compartir ese espacio de conocimiento que, como decía antes Evaristo, que, o sea, para aprender hay que juntar a distintas personas, distintos perfiles para poder acometer con éxito un desafío. Pues nosotros lo que vemos es que dentro del mercado español
hay muchas empresas con mucho conocimiento, con mucho talento, que de alguna forma, si somos capaces de aunar todo ese conocimiento, todo ese talento, pues vamos a ayudar a la sociedad a que prospere. Y aquí, pues, en Mau San Miguel lo estáis viendo, para nosotros fue totalmente un descubrimiento por la cultura de talento que tienen, la forma de trabajar, la verdad que es excepcional, o empresas como Singular con todo el conocimiento tecnológico que tiene, etcétera. Por lo tanto, sí, nuestro objetivo es intentar abrir el programa a otras empresas, a otras compañías, para generar esos espacios de colaboración y entre todos, pues intentar avanzar en un mundo tecnológico tan crítico para la evolución de la sociedad actual. O sea, si te he entendido bien, sería más crear algo más ecosistémico, ¿no? En el que puedan tener cabida otras organizaciones, pero por responder a la pregunta, ¿tendrían cabida también otros freelance, otras comunidades más informales que representan otras formas de pensar, de hacer? A día de hoy estamos entrando en el ecosistema empresarial. ¿Por qué? Porque vemos que existe más necesidad. Un freelance realmente tiene una cultura de aprendizaje mucho más instaurada y, como decía Berta, pues sí que está en el ADN esa persona el estar continuamente aprendiendo. Pero dentro de los ecosistemas empresariales, pues es un poco distinto. También estamos trabajando con startups para generar el ecosistema de startups de intercambio de conocimiento para resolver desafíos. Sí, estamos trabajando en ello. Lo que tenemos que tener claro es cómo focalizar y cómo continuar. El siguiente paso es hubs de innovación, donde las empresas puedan compartir ese conocimiento, puedan evolucionar, puedan aprender de otras empresas y conjuntamente pues puedan mejorar un poco la visión de la tecnología y la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Pues la otra pregunta que teníamos era para Berta, que tiene mucho que ver además con cómo pasar del aprendizaje individual al aprendizaje organizacional. Y nos preguntaba también Carit, perdona, que no sé si lo pronuncio bien, un poco qué dinámicas impulsar, qué prácticas pueden generar ese paso del aprendizaje individual al aprendizaje organizacional. Vale, pues gracias, Carit. Yo la voy a llevar a mis compañeros de mesa esta misma, ¿vale? Porque creo que es interesante cómo se hace en los distintos foros. O sea, nosotros al final, para mí el aprender con otros, o sea, socializando, es generar una coreografía de momentos, ¿no? En los que tú compartes todos esos aprendizajes para que puedan ir creciendo en los distintos foros. Entonces, yo creo que en realidad es una coreografía, un cronograma de prácticas y momentos en los que tú llevas eso que has aprendido, eso que has reflexionado, eso que has... que tienes en el cuerpo, ¿no? Que has ganado en el cuerpo después de haber hecho cosas, a tus espacios de trabajo, ¿no? A tu equipo de dirección, a tus vehículos donde estás haciendo cosas en la organización. Eso es, o sea, nosotros al final hacemos foros, pues unos foros son foros anuales cuando hablamos con toda la organización, donde todos buscamos esto y tenemos instrumentos para hacerlo, que son como instrumentos muy sencillos de evaluación de que hemos aprendido básicamente, con esa pregunta siempre en el centro y donde compartimos. Unos son anuales, otros son ocasionales, otros son de emergencia, otros son semanales, ¿no? Pero al final nosotros nos aseguramos que un equipo tiene siempre un espacio conjunto, o sea, semanal, un criterio, o sea, una claridad en cómo documenta su proceso de creación y, por lo tanto, su proceso de aprendizaje y unas métricas que nos pueden ayudar a entender todo eso. El aprendizaje individual, al final, es que si tú tienes espacios para compartir, vas a compartir si te has leído, si has hecho, si hay una necesidad para hacer una cosa o la otra, ¿no? Y es tener espacios más tranquilos a veces y menos de coordinación. Es como asegurarte qué tipologías de espacios tienes con tus equipos. Eso por nuestra parte dentro del laboratorio de aprendizaje. Y me gustaría llevarla... Me gustaría... Te agradezco mucho que lo quieras abrir, pero estamos fuera de tiempo. Evaristo, te has quedado ahí. Perdona, Evaristo. Así que, bueno, pues... creo que has hablado un poquito en abstracto y como también trabajo en Team Labs, yo creo que tenemos muchas herramientas muy sencillas, ¿no? Desde el Learning Diary, el Learning Contract, de qué vas a aprender, cómo vas a medir ese aprendizaje,
Luego también la fase de documentación, ¿no? O sea que quizá está todo en 3 momentos, ¿no? Antes de esa experiencia de aprendizaje, o sea, de cómo ese contrato de aprendizaje me lleva a tener claridad de qué quiero aprender. Hay herramientas para documentar el proceso y para ir trabajando durante ese proceso de aprendizaje. Y luego hay también otras para, por ejemplo, el post-Motorola, ¿no? Por aterrizarlo en herramientas más concretas. Y en post-Motorola, que es un poco hacer un análisis de qué ha ido bien durante y qué hemos aprendido, ¿no? De esa experiencia. Y me callo ya. Javier, te doy la palabra para que puedas cerrar el desayuno. Bueno, pues de alguna manera agradecer a los 4 speakers, como se dice, que han estado con nosotros. Yo creo que hemos co-creado algo entre todos de una nueva visión de lo que significa aprendizaje en las organizaciones en el contexto de la tecnología, digamos, porque hemos hablado de diferentes cuestiones muy asociadas al aprendizaje. La idea del aprendizaje en sí misma, de alguna manera, como un dinamizador de procesos dentro de actividades dentro de las organizaciones, ¿no? Como CLO me siento muy satisfecho de lo que hemos planteado. Creo que esto alimenta lo que es la identidad del CLO, el objetivo, el propósito del CLO. Me parece que están siendo unas sesiones muy interesantes y nos estáis aportando mucho a todos nosotros, ¿no? En ese sentido. Y nada más, pues agradecer a todos los que han participado, todas las intervenciones que ha habido en el chat, muy interesantes. Y nada, esperar que la próxima nos podamos ver con la iniciativa de Team Labs, ¿no? Que nos está impulsando en esta dirección. Gracias. Muy bien, un placer. Gracias, David, gracias, Eva, gracias, Berta, gracias, Evaristo. Chao. Que tengas un feliz Buen día. día.